Luna sintió las contracciones del parto mientras 12 lobos hambrientos cerraban el cerco a solo metros de distancia. Lo que hizo en los siguientes 15 kilómetros desafiaría todo instinto de supervivencia conocido. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El amanecer llegó tarde aquel día de febrero en las montañas del norte. La nieve caía desde hacía 3 días sin detenerse, cubriendo el bosque con un manto blanco que alcanzaba casi medio metro de altura. Entre los pinos centenarios y los abetos cargados de escarcha, una figura majestuosa se movía con cautela. Era Luna, una yegua de pelaje castaño rojizo, cuyo vientre abultado delataba que estaba a punto de dar a luz. Sus pisadas dejaban huellas profundas en la nieve virgen mientras avanzaba lentamente, buscando refugio antes de que la tormenta empeorara. Luna había vivido toda su vida en libertad, formando parte de una manada salvaje que recorría aquellas montañas desde generaciones atrás. Era una yegua fuerte, de casi 500 kilos de peso puro músculo, con una crin dorada que ondeaba al viento como una bandera de fuego. Durante años había galopado libre por aquellos valles, conociendo cada rincón, cada sendero, cada fuente de agua. Pero ahora, en su 8º mes de gestación, sus movimientos eran más lentos y calculados. El instinto maternal la había llevado a separarse de la manada para buscar un lugar seguro donde dar a luz, como lo hacían todas las yeguas cuando se acercaba el momento. La mañana era engañosamente tranquila. Solo se escuchaba el crujido de las ramas bajo el peso de la nieve y el suave bufido de Luna mientras exhalaba nubes de vapor en el aire helado. Llevaba 2 días caminando hacia el Valle Sur, donde recordaba haber visto una cueva protegida durante el último invierno. Allí estaría a salvo del frío y podría traer a su potro al mundo sin peligro. O eso pensaba. Lo que Luna no sabía era que el invierno había sido especialmente duro para los depredadores. La jauría de lobos que habitaba en aquellas montañas llevaba semanas sin conseguir una presa significativa. Los ciervos habían migrado hacia tierras más bajas, los alces se habían refugiado en zonas inaccesibles, y los lobos, 12 en total, estaban desesperados. El hambre los había vuelto más audaces, más agresivos, más dispuestos a atacar presas que normalmente evitarían. El líder de la manada era un lobo gris gigantesco, con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Lo llamaban Sombra entre los cazadores que ocasionalmente se aventuraban en aquellas tierras, aunque ninguno había logrado capturarlo. Tenía casi 10 años, una edad avanzada para un lobo salvaje, pero su experiencia y astucia lo mantenían como el alfa indiscutible. Bajo su mando, la jauría se había convertido en una máquina de caza eficiente y letal. Aquella mañana, mientras Luna avanzaba hacia el valle, Sombra había llevado a su manada a explorar el territorio en busca de alimento. La nieve fresca dificultaba el rastreo, pero también dejaba huellas frescas de cualquier animal que se moviera. Fue entonces cuando uno de los lobos más jóvenes, un macho de pelaje negro llamado Noche, detectó algo. Sus orejas se irguieron y su hocico comenzó a moverse rápidamente, captando un olor que hizo que todo su cuerpo se tensara. Era el rastro de un caballo, fresco, reciente,
Sombra se acercó inmediatamente y confirmó lo que Noche había encontrado. El rastro era claro en la nieve, las huellas profundas de un caballo grande, pesado, moviéndose lentamente. El lobo veterano analizó la situación con la frialdad de un estratega. Un caballo adulto era normalmente una presa demasiado peligrosa. Sus coces podían romper huesos. Sus dientes podían causar heridas graves. Pero estas huellas eran diferentes. La profundidad irregular, la distancia corta entre pisadas, todo indicaba que el animal estaba debilitado o cansado. Con un movimiento de cabeza, Sombra dio la orden silenciosa. La jauría se organizó inmediatamente en formación de caza. Los lobos más experimentados flanquearían los lados, mientras los más jóvenes y rápidos perseguirían desde atrás. El objetivo era claro: seguir el rastro, alcanzar la presa y no detenerse hasta que cayera. El hambre que los atenazaba no dejaba espacio para la compasión ni para el miedo. Luna, ajena a lo que se aproximaba, continuaba su camino. Había encontrado un pequeño claro donde los árboles formaban una especie de techo natural que había impedido que la nieve se acumulara tanto. Allí se detuvo un momento para descansar y beber un poco de nieve derretida. Su potro se movía en su vientre, dándole pataditas que la hacían sonreír internamente. Pronto, muy pronto, conocería a su cría. Solo necesitaba llegar a ese lugar seguro. Pero algo cambió en el ambiente. Luna levantó la cabeza bruscamente, sus orejas girando en todas direcciones. Era ese silencio antinatural que se instala cuando los depredadores están cerca. Las aves habían dejado de cantar. Los pequeños roedores se habían escondido. El bosque entero parecía contener la respiración. Y entonces lo escuchó. Un crujido lejano, luego otro y otro más. Pasos sobre la nieve. Muchos pasos. Sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron con alarma mientras giraba la cabeza hacia atrás. A través de los árboles, entre las sombras del bosque nevado, vio las primeras siluetas grises moviéndose entre los troncos. Los lobos. 12 sombras grises emergiendo del bosque como fantasmas materializándose desde la nada. Luna sintió que todo su cuerpo se tensaba, cada músculo preparándose para lo que sabía que vendría. Su respiración se aceleró y el vapor que exhalaba se volvió más denso en el aire helado. El potro en su vientre pareció sentir el peligro también, moviéndose con inquietud como si le advirtiera a su madre que huyera. No había tiempo para pensar. El instinto de supervivencia, ese antiguo conocimiento grabado en la memoria de su especie durante miles de años, tomó el control. Luna giró sobre sus patas traseras con una agilidad sorprendente para una yegua en su estado y comenzó a galopar. La nieve explotaba bajo sus cascos mientras aceleraba, dejando atrás el claro y adentrándose nuevamente en la espesura del bosque. Cada zancada era un esfuerzo monumental. El peso adicional de su vientre la hacía más lenta de lo normal, y la nieve profunda dificultaba cada movimiento. Detrás de ella, Sombra había lanzado el aullido de caza. Era un sonido escalofriante que resonó entre los árboles como un canto de muerte. Los otros 11 lobos respondieron al unísono, sus voces uniéndose en una sinfonía salvaje
que heló la sangre de cualquier criatura que pudiera escucharla. La jauría se lanzó en persecución, moviéndose con una coordinación perfecta nacida de años cazando juntos. Los lobos tenían ventaja en la nieve. Sus patas, más ligeras y distribuidas, no se hundían tanto como las de Luna. Además, podían moverse entre los árboles con mayor facilidad, esquivando troncos y ramas bajas que Luna tenía que rodear. Pero la yegua tenía su propia ventaja, la fuerza bruta. Cuando lograba alcanzar velocidad en terreno abierto, ningún lobo podía igualarla. El problema era que en el bosque nevado, el terreno abierto era escaso. Luna corría con el corazón desbocado, sintiendo cómo el aire frío quemaba sus pulmones. Podía escuchar detrás de ella el sonido de las patas de los lobos sobre la nieve, sus jadeos hambrientos acercándose cada vez más. Un vistazo rápido hacia atrás le mostró la terrible realidad. La jauría estaba ganando terreno. Los lobos más jóvenes y rápidos ya estaban a apenas 20 metros de distancia, sus lenguas colgando y sus ojos fijos en ella con una intensidad depredadora. El primer ataque llegó de manera súbita. Noche, el lobo negro que había detectado su rastro inicialmente, se lanzó hacia sus patas traseras con las fauces abiertas. Luna sintió el peligro y en el último momento lanzó una coz brutal hacia atrás. Su pata conectó con el costado del lobo, enviándolo volando varios metros y haciéndolo rodar en la nieve. El animal aulló de dolor, pero se levantó rápidamente, más cauteloso ahora, pero no menos determinado. La advertencia había sido clara. Los lobos ajustaron su estrategia inmediatamente. Ya no intentarían ataques directos tan fácilmente. En su lugar, comenzaron a flanquearla, 2 lobos a cada lado, 4 detrás, y los más experimentados esperando el momento adecuado para atacar. Era la táctica clásica de caza en manada: agotar a la presa, hacerla cometer errores, esperar el momento de debilidad. Luna conocía estas montañas mejor que nadie. Había nacido aquí, había crecido aquí y había sobrevivido aquí durante años. Sabía que su única oportunidad era llegar a terreno abierto, a las praderas del valle donde podría usar su velocidad. Pero estaba en lo profundo del bosque y el valle estaba a kilómetros de distancia. Tendría que correr, resistir y mantenerse con vida hasta lograrlo. Los minutos se convirtieron en una eternidad de terror y esfuerzo. Luna saltaba sobre troncos caídos, esquivaba rocas ocultas bajo la nieve, zigzagueaba entre los árboles mientras los lobos la perseguían sin descanso. Su pelaje castaño estaba ahora cubierto de sudor que se congelaba instantáneamente en el aire gélido, formando cristales de hielo en su crin. Su respiración era cada vez más trabajosa, nubes enormes de vapor escapando de sus fauces con cada exhalación. Sombra, el líder, observaba todo desde una posición estratégica. No participaba directamente en la persecución inicial. Conservaba su energía, estudiando los movimientos de la yegua, buscando patrones, debilidades. Podía ver que el animal estaba embarazado, lo cual explicaba su velocidad reducida. Era solo cuestión de tiempo. La resistencia de un lobo superaba la de un caballo en largas distancias, y con la yegua cargando peso adicional, la ventaja era aún mayor. Pasó la primera hora. Luna había recorrido ya casi 3 kilómetros a través del bosque, pero los lobos seguían allí, incansables, implacables.
Cada vez que intentaba reducir el ritmo para recuperar el aliento, los depredadores se acercaban peligrosamente, obligándola a acelerar nuevamente. Era una tortura calculada, un desgaste sistemático diseñado para quebrar su voluntad y su cuerpo. Uno de los lobos más viejos, una hembra de pelaje gris plateado, intentó un ataque lateral. Se lanzó hacia el vientre de Luna, buscando morder el área más vulnerable. Pero Luna, con un reflejo nacido de la desesperación, se giró bruscamente y le propinó una cos que impactó directamente en el hocico de la loba. El animal cayó aturdido, sangrando, pero los otros lobos simplemente pasaron sobre ella sin detenerse. No había tiempo para los débiles en una cacería. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, aunque apenas se notaba a través de las nubes grises cargadas de nieve. La luz débil del invierno iluminaba escasamente el bosque, creando sombras extrañas entre los árboles. Luna continuaba corriendo, su cuerpo funcionando ahora en piloto automático, impulsado únicamente por el instinto de supervivencia. El potro en su vientre se había quedado quieto, como si también él entendiera que debía conservar energía. La segunda hora de persecución trajo consigo nuevos desafíos. El terreno comenzó a cambiar, volviéndose más irregular. Luna tuvo que navegar por pendientes empinadas donde la nieve se acumulaba en montículos traicioneros que cedían bajo su peso. En una ocasión, su pata delantera se hundió en un hoyo oculto bajo la nieve, haciéndola tropezar violentamente. Por un momento terrible, pensó que caería, y sabía que si eso ocurría, sería su fin. Los lobos estaban demasiado cerca, pero con un esfuerzo sobrehumano, logró recuperar el equilibrio y seguir adelante, aunque ahora cojeaba ligeramente de esa pata. Los lobos notaron la debilidad inmediatamente. Sombra, que había estado observando desde la retaguardia, finalmente se unió a la persecución activa. Su presencia cambió la dinámica completamente. Los otros lobos se reorganizaron bajo su liderazgo directo, formando un cerco más apretado alrededor de Luna. Ya no era solo una persecución, era un acorralamiento metódico. El hambre que sentían era palpable en cada movimiento. Llevaban semanas alimentándose de pequeñas presas, ratones de campo, conejos ocasionales, carroña cuando la encontraban. Esta yegua representaba comida para semanas, supervivencia para toda la manada. No iban a rendirse, no podían rendirse. Luna podía sentir cómo sus fuerzas disminuían con cada kilómetro recorrido. El sudor congelado formaba una capa de escarcha sobre su pelaje, haciéndola parecer un caballo de cristal bajo la tenue luz invernal. Sus pulmones ardían con cada respiración, el aire gélido cortando como cuchillas en su garganta. El peso de su vientre se había vuelto una carga casi insoportable, y cada vez que el potro se movía en su interior, sentía una punzada de dolor que la hacía tambalearse. Pero algo más fuerte que el dolor la impulsaba hacia adelante. Era el amor maternal, ese instinto primordial que convierte a las madres en guerreras. No estaba corriendo solo por su vida, estaba corriendo por 2 vidas. Su potro, aún no nacido, dependía completamente de ella. Si caía, ambos morirían. Esa certeza la llenaba de una determinación férrea que superaba cualquier agotamiento físico. La jauría intentó un nuevo ataque coordinado.
3 lobos se lanzaron simultáneamente desde diferentes ángulos, uno hacia sus patas delanteras, otro hacia su cuello y el tercero hacia su vientre. Luna reaccionó con una ferocidad que sorprendió incluso a Sombra. Se elevó sobre sus patas traseras, sus cascos delanteros, convirtiéndose en armas mortales. El primer lobo recibió un golpe en pleno pecho que lo dejó sin aire. El segundo tuvo que retroceder para evitar ser aplastado, y al tercero, Luna lo atrapó con sus dientes, mordiéndolo en el lomo antes de arrojarlo violentamente contra un árbol. Los lobos retrocedieron momentáneamente, recalculando. Habían subestimado la ferocidad de esta yegua. Incluso embarazada y agotada, era una oponente formidable. Pero Sombra sabía que esto era solo cuestión de tiempo. Cada ataque, aunque fallido, consumía más de la energía de la yegua. Era una guerra de desgaste, y en ese tipo de guerra, los lobos siempre ganaban. El bosque comenzó a aclararse gradualmente. A través de los árboles, Luna pudo vislumbrar algo que hizo que su corazón latiera con esperanza renovada: el borde del valle. Si podía llegar allí, al terreno abierto, tendría una oportunidad real. En campo abierto, sin árboles que esquivar y con nieve menos profunda en las áreas expuestas al viento, podría alcanzar su velocidad máxima. Los lobos no podrían seguirle el ritmo en un sprint directo. Reuniendo las últimas reservas de su fuerza, Luna aceleró. El dolor en su pata lesionada se volvió insoportable, pero lo ignoró. El ardor en sus pulmones amenazaba con asfixiarla, pero siguió adelante. El peso de su vientre parecía querer arrastrarla hacia la tierra, pero se mantuvo erguida. Metros. Solo necesitaba recorrer unos cuantos metros más. Los lobos, sintiendo que su presa estaba a punto de escapar, intensificaron sus esfuerzos. Noche, el lobo negro que había recibido la primera cos, pero que se había recuperado, corrió con una velocidad desesperada. Sus patas apenas tocaban la nieve mientras se acercaba peligrosamente al costado de Luna. Otros lobos hicieron lo mismo, convergiendo desde todos los ángulos en un último intento coordinado de derribarla antes de que alcanzara el campo abierto. Luna emergió del bosque como una aparición dorada y castaña contra el blanco inmaculado del Valle Nevado. Por un momento, el contraste fue tan impactante que pareció detenerse el tiempo. Allí estaba ella, una yegua magnífica aunque agotada, su crin ondeando al viento como una bandera de batalla, su cuerpo temblando por el esfuerzo pero aún de pie, aún luchando. Y detrás de ella, emergiendo como sombras oscuras entre los árboles, venía la jauría, 12 lobos hambrientos, con los ojos brillando de determinación salvaje. El valle se extendía ante ella, una vasta extensión de blanco interrumpido solo por ocasionales afloramientos rocosos y arbustos cubiertos de nieve. La tormenta había amainado momentáneamente y el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, creando un paisaje de belleza desoladora. Pero Luna no tenía tiempo para apreciar la belleza. Solo veía el camino hacia adelante, cada metro que podía poner entre ella y los lobos. Lanzó un relincho que resonó por todo el valle, un grito de desafío y determinación que hizo eco contra las montañas distantes. Era su declaración. No se rendiría. No importaba cuánto durara esta pesadilla. Lucharía
hasta su último aliento por la vida que llevaba dentro. Y así, la persecución continuó en el Valle Abierto, una carrera desesperada entre la vida y la muerte sobre un escenario de nieve infinita. En campo abierto, Luna experimentó lo que solo podía describirse como un segundo aire. Sus patas, ya no obstaculizadas por árboles y ramas, se extendieron en zancadas largas y poderosas. La nieve en el valle era menos profunda gracias al viento constante que barría la superficie, dejando apenas unos centímetros en las zonas más expuestas. Por primera vez desde que comenzó la persecución, Luna pudo correr de verdad. La diferencia fue inmediata y dramática. En cuestión de minutos, había puesto 50 metros entre ella y los lobos más cercanos. Luego fueron 100 metros. Su velocidad, incluso embarazada y agotada, era simplemente superior en terreno abierto. Los lobos, adaptados para persecuciones largas en bosques y terrenos irregulares, no podían igualar el galope sostenido de un caballo en plena carrera. Sombra, observando cómo su presa se alejaba, tomó una decisión crítica. Lanzó un aullido diferente, más largo y modulado. Era una orden que toda la manada entendió. Cambio de táctica. Ya no perseguirían directamente detrás de ella. En su lugar, se dividirían en dos grupos. Uno seguiría el rastro directo, manteniendo la presión pero sin gastar toda su energía. El otro grupo, liderado por él mismo, tomaría un atajo a través de un desfiladero que conocía bien, intentando interceptarla más adelante. Era una apuesta arriesgada. Si la yegua cambiaba de dirección, perderían tiempo valioso. Pero Sombra había observado su trayectoria. Se dirigía hacia el sur, hacia las tierras bajas, donde la nieve era menos profunda. Era un camino lógico para un animal en su condición. Y si sus cálculos eran correctos, ese camino la llevaría directamente hacia donde él planeaba esperarla. Luna, mientras tanto, corría con todo lo que tenía. El viento helado golpeaba su rostro, secando el sudor de su pelaje, pero también robándole calor corporal. Sus músculos, que habían estado tensos durante horas, comenzaban a protestar. Pequeños calambres aparecían en sus patas traseras, amenazando con intensificarse. Pero no podía detenerse. Ni siquiera podía reducir el ritmo significativamente. Miró hacia atrás y vio con satisfacción que los lobos eran ahora apenas puntos en la distancia. Solo 6 de ellos seguían la persecución directa. Se preguntó dónde estaban los otros, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. Su objetivo era simple: poner la mayor distancia posible entre ella y los depredadores, y encontrar un lugar donde pudiera dar a luz en seguridad. El valle se extendía interminablemente. A ambos lados, las montañas se elevaban como gigantes silenciosos, observando la batalla que se desarrollaba en su falda. El cielo, aunque todavía nublado, había adquirido un tono más claro, sugiriendo que tal vez la tormenta finalmente estaba pasando. Pero con el cielo despejado, vendría un frío aún más intenso, especialmente cuando cayera la noche. Llevaba ya casi 3 horas corriendo. 6 kilómetros, tal vez 7. Cada uno de esos kilómetros había sido arrancado de su cuerpo con puro esfuerzo de voluntad. El potro en su vientre se movía ocasionalmente, recordándole por qué seguía adelante. A veces se preguntaba si el pequeño podía sentir su miedo, si de alguna manera entendía que ambos estaban luchando por sus vidas.
El dolor en su pata lesionada se había convertido en un latido constante que sincronizaba con su corazón. Cada vez que ese casco tocaba la nieve, una descarga de agonía subía por su pierna. Sabía que estaba empeorando la lesión con cada paso, que probablemente se estaba causando daño permanente. Pero eso era un problema para el mañana. Hoy, el único problema era sobrevivir. Los 6 lobos que la seguían directamente estaban cayendo más atrás. Sus lenguas colgaban largas de sus bocas, jadeando pesadamente. Incluso ellos, con toda su resistencia legendaria, estaban sintiendo el peso de esta persecución. Pero no se rendían. No podían rendirse. El hambre era un motivador más poderoso que el cansancio. Luna comenzó a descender por una pendiente suave que llevaba hacia un área más boscosa en el extremo del valle. Algo en su instinto le decía que allí encontraría agua, tal vez un arroyo que no estuviera completamente congelado. Necesitaba beber. Su garganta estaba seca como papel de lija, y el esfuerzo constante la estaba deshidratando peligrosamente. Fue entonces cuando lo vio. A unos 200 metros adelante, emergiendo de entre las rocas, estaba Sombra con otros 5 lobos. Habían tomado el atajo y ahora le cortaban el camino. Luna sintió que su corazón se hundía. Estaba atrapada entre 2 grupos de lobos, con las montañas a ambos lados limitando sus opciones de escape. El pánico amenazó con apoderarse de ella, pero lo combatió. Había sobrevivido demasiado como para rendirse ahora. Sus ojos escanearon rápidamente el terreno, buscando opciones. A su izquierda, una zona rocosa con afloramientos que sobresalían de la nieve, demasiado irregular para correr a velocidad. A su derecha, un bosquecillo denso que se extendía ladera arriba. Tampoco era ideal. Su única opción era seguir adelante, directamente hacia Sombra y su grupo, e intentar romper su formación antes de que se cerrara el cerco. Era una locura, pero las locuras a veces eran la única opción que quedaba. Reuniendo cada gramo de coraje que poseía, Luna bajó la cabeza y aceleró directamente hacia los lobos que bloqueaban su camino. No iba a rodearlos, no iba a detenerse, iba a atravesarlos. Sombra, sorprendido por la audacia de la yegua, apenas tuvo tiempo de reorganizar a su grupo. Los lobos se dispersaron ligeramente, inseguros de cómo responder a esta carga frontal. Y en ese momento de vacilación, Luna encontró su oportunidad. La carga de Luna fue algo que ninguno de los lobos esperaba. En el mundo natural, las presas huyen, no atacan. Pero Luna había dejado de ser simplemente una presa. Se había convertido en una madre dispuesta a morir luchando antes que rendirse. Su velocidad, incluso después de horas de persecución, era formidable. Los 500 kilos de músculo y determinación se transformaron en un proyectil viviente que se dirigía directamente hacia el centro de la formación de Sombra. El lobo alfa tuvo una fracción de segundo para tomar una decisión. Podía mantenerse firme y arriesgar el impacto directo, o podía dispersar a su grupo y dejarla pasar. El instinto de supervivencia ganó. Con un ladrido agudo, ordenó a sus lobos que se apartaran. No era cobardía, era estrategia. Un lobo muerto no cazaba, y Luna, en plena carga, podía matar fácilmente a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los lobos se dispersaron justo a tiempo. Luna pasó como un rayo entre ellos, sus cascos apenas rozando al lobo más cercano. El animal saltó hacia atrás con un aullido de sorpresa, sintiendo el aire desplazado por el cuerpo masivo de la yegua. Y así,
Luna había roto el cerco, pero el triunfo fue breve. Sombra reorganizó a sus lobos inmediatamente. Ahora los 12 depredadores estaban detrás de ella nuevamente, y la ventaja que había ganado en campo abierto se había reducido considerablemente. Estaban a menos de 30 metros, una distancia que podían cerrar en segundos si ella tropezaba o reducía la velocidad aunque fuera mínimamente. La pendiente descendente ayudó a Luna a mantener su velocidad. La gravedad trabajaba a su favor mientras galopaba colina abajo, pero cada paso era una agonía calculada. El terreno se volvía más irregular, con rocas ocultas bajo la nieve que amenazaban con hacerla tropezar. Su pata lesionada gritaba en protesta con cada impacto, y podía sentir cómo se hinchaba dentro de su propia piel. El bosquecillo que había visto antes se acercaba rápidamente. Era diferente al bosque del que había salido. Estos árboles eran más dispersos, principalmente pinos jóvenes que no ofrecían el mismo nivel de obstrucción. Tal vez, solo tal vez, podría usar eso a su favor. Los lobos eran más ágiles en bosques densos, pero en uno abierto como este, ella mantendría cierta ventaja de velocidad. Se adentró en el bosquecillo sin reducir el paso. Las ramas bajas de los pinos le azotaban los costados, dejando marcas rojas en su pelaje, pero el dolor era insignificante comparado con todo lo demás que estaba soportando. Podía escuchar a los lobos entrando al bosque detrás de ella, sus ladridos y aullidos resonando entre los troncos. Fue en ese momento cuando ocurrió. El potro en su vientre se movió violentamente, no un movimiento normal, sino algo diferente, más urgente. Luna sintió una contracción, no dolorosa aún, pero inconfundible. Su cuerpo, estresado al límite, estaba comenzando el proceso de parto. El terror que sintió en ese instante superó todo lo anterior. No podía dar a luz ahora, no mientras corría por su vida, no con una manada de lobos a metros de distancia. Apretó los dientes y siguió adelante, rogando internamente que su cuerpo esperara, que le diera solo un poco más de tiempo. Solo necesitaba encontrar un lugar seguro, cualquier lugar donde pudiera defenderse mientras daba a luz, una cueva, un claro protegido, cualquier cosa. El bosquecillo se abrió repentinamente a otro claro, pero este era diferente. En el centro había un afloramiento rocoso, una formación de grandes piedras apiladas de manera natural, que creaban espacios y grietas entre ellas. Luna lo vio, y algo en su instinto le dijo que ese era su destino. Si podía llegar allí, si podía posicionarse entre esas rocas, podría defenderse. Los lobos no podrían atacarla desde todos los ángulos simultáneamente. Cambió de dirección bruscamente, dirigiéndose directamente hacia las rocas. Los lobos, anticipando su movimiento, intentaron cortarle el paso. Dos de ellos se lanzaron desde el costado, tratando de morderle las patas. Luna saltó, un salto impresionante para una yegua en su estado, evitando sus fauces por centímetros. Aterrizó pesadamente, tambaleándose, pero recuperó el equilibrio y siguió adelante. 20 metros hasta las rocas. Los lobos corrían en paralelo, algunos intentando adelantársele para bloquear su acceso. 15 metros. Podía ver ahora los detalles de las rocas, las grietas entre ellas, calculando mentalmente dónde podría posicionarse.
10 metros. Un lobo se le acercó peligrosamente, sus fauces abiertas apuntando a su cuello. Luna giró la cabeza violentamente y sus dientes encontraron la oreja del animal, desgarrándola. El lobo aulló y se apartó. 5 metros. Sombra mismo se lanzó en un último intento desesperado de derribarla antes de que alcanzara su objetivo. Sus fauces se cerraron alrededor de la cola de Luna, arrancando un mechón de pelo pero no logrando detenerla. La yegua, con un último esfuerzo sobrehumano, alcanzó las rocas. Se posicionó inmediatamente con su espalda contra la roca más grande, su frente hacia los lobos. Las formaciones rocosas creaban una especie de semicírculo natural que limitaba los ángulos de ataque. Los lobos no podrían rodearla completamente. Tendrían que enfrentarla de frente, donde sus coces y mordidas podían alcanzarlos. Los 12 lobos se detuvieron a unos metros de distancia, formando un semicírculo alrededor de su posición. Estaban jadeando pesadamente, sus lenguas colgando, pero sus ojos brillaban con hambre y determinación. Habían perseguido a esta presa durante casi 4 horas a través de más de 10 kilómetros de terreno brutal. No iban a rendirse ahora que finalmente la tenían acorralada. Luna los miró, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y trabajosas. Sudor, mezclado con sangre de pequeñas heridas, cubría su cuerpo. Su pata lesionada apenas podía soportar peso. Y en su vientre sentía otra contracción, más fuerte esta vez. El parto era inminente. La batalla final estaba por comenzar. El enfrentamiento comenzó con un silencio tenso. Los lobos y la yegua se observaban mutuamente, evaluando, calculando. Luna podía ver el hambre desesperada en sus ojos, la forma en que sus costillas sobresalían bajo el pelaje, evidencia de las semanas de escasez que habían soportado. Eran animales al borde de la inanición, y eso los hacía infinitamente más peligrosos. Un depredador bien alimentado podía ser cauteloso, pero uno hambriento no tenía nada que perder. Sombra dio la primera orden con un movimiento casi imperceptible de su cabeza. 2 lobos jóvenes, ansiosos por probar su valor, se lanzaron hacia Luna desde ángulos ligeramente diferentes. Era un ataque de prueba, diseñado para medir sus defensas y su nivel de agotamiento. Luna respondió con una velocidad que sorprendió incluso a ella misma. Su pata trasera se disparó hacia atrás, conectando con el costado del primer lobo y enviándolo rodando por la nieve. Al mismo tiempo, se giró y atrapó al segundo lobo con sus dientes, cerrándose en su hombro antes de sacudirlo violentamente y arrojarlo lejos. Los 2 lobos se retiraron cojeando, heridos, pero no mortalmente. El mensaje era claro. Luna todavía tenía pelea en ella, pero Sombra había aprendido lo que necesitaba saber. La yegua favorecía su pata delantera derecha, la lesionada, y sus movimientos, aunque todavía poderosos, eran una fracción de segundo más lentos de lo que deberían ser. Estaba al límite de sus fuerzas. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En unas pocas horas caería la noche, y con ella vendría un frío que podía matar tan eficientemente como cualquier depredador. Luna sabía que no podía sostener esta posición indefinidamente. El frío la debilitaría y eventualmente sus piernas cederían por puro agotamiento.
pero tampoco podía moverse. La formación rocosa era su única ventaja táctica. Otra contracción atravesó su vientre, más fuerte que las anteriores. Luna apretó los dientes para evitar mostrar señales de dolor. No podía darles a los lobos ninguna indicación de que algo más estaba ocurriendo. El potro se movía con urgencia ahora, respondiendo a las señales químicas que su cuerpo enviaba. La naturaleza no esperaba a que las circunstancias fueran ideales. El parto vendría, quisiera ella o no. Los lobos cambiaron de táctica. En lugar de ataques directos, comenzaron a moverse en círculos, manteniéndose justo fuera del alcance de Luna, pero lo suficientemente cerca como para mantener la presión constante. Era una forma de tortura psicológica. Querían que ella cometiera un error, que se moviera de su posición protegida, que les diera una abertura. Luna se mantuvo firme, girando según fuera necesario para mantener siempre a los lobos frente a ella. Pero cada movimiento le costaba energía que no podía permitirse gastar. Podía sentir cómo sus reservas se agotaban, cómo cada músculo de su cuerpo protestaba por el esfuerzo sostenido. Había estado en movimiento continuo durante más de 4 horas, la mayor parte de ese tiempo en carrera desesperada. Ningún animal podía sostener eso indefinidamente. Uno de los lobos más viejos, una hembra de pelaje gris oscuro, intentó un enfoque diferente. Se acercó lentamente, casi arrastrándose, con la postura corporal sumisa. No era un ataque, era un intento de bajar las defensas de Luna, de hacer que relajara su guardia, aunque fuera momentáneamente. Pero Luna no se dejó engañar. Había vivido lo suficiente en estado salvaje para conocer los trucos de los depredadores. Cuando la loba estuvo a menos de 2 metros, Luna cargó repentinamente hacia adelante, dejando su posición protegida por un instante para lanzar una hoz devastadora. El casco conectó con el cráneo de la loba, y el sonido del impacto resonó como un disparo en el aire helado. El animal cayó inmediatamente, inconsciente o muerta. Luna retrocedió rápidamente a su posición entre las rocas, pero el breve movimiento había revelado algo que los lobos notaron de inmediato. Estaba cojeando más pronunciadamente ahora. Sombra percibió la debilidad creciente. Decidió incrementar la presión. Con una serie de ladridos y gruñidos, coordinó a su manada para ataques simultáneos desde múltiples ángulos. 3 lobos se lanzaron al mismo tiempo, uno desde la izquierda, uno desde la derecha y uno directamente de frente. Era un movimiento calculado para sobrecargar las defensas de Luna. La yegua luchó con una ferocidad nacida de la desesperación pura. Sus patas delanteras se elevaron, aplastando al lobo frontal contra el suelo rocoso. Giró rápidamente, atrapando al lobo de la izquierda con sus dientes y arrojándolo contra las rocas. Pero el tercer lobo logró morder su pata trasera, clavando sus colmillos profundamente en el músculo. Luna bramó de dolor y se sacudió violentamente, finalmente desprendiendo al lobo, pero no sin que éste arrancara un trozo de carne. Sangre, brillante y roja, comenzó a manchar la nieve alrededor de las rocas. El olor metálico excitó a los lobos aún más. Ahora sabían que era solo cuestión de tiempo. Una presa sangrante era una presa condenada. Solo necesitaban seguir presionando, seguir atacando, hasta que la pérdida de sangre y el agotamiento la derribaran. Luna sentía la sangre caliente corriendo por su pata.
pero no podía preocuparse por eso ahora. Otra contracción la golpeó, tan fuerte que casi la hizo doblarse. El parto estaba progresando, su cuerpo avanzando inexorablemente hacia el momento del nacimiento. Calculó que tal vez tenía una hora, quizás menos. Una hora antes de que estuviera completamente vulnerable, incapaz de defenderse mientras traía a su potro al mundo. El cielo continuaba oscureciéndose. Las sombras se alargaban entre los árboles y la temperatura ya había comenzado a caer. Luna podía ver su propio aliento formando nubes densas en el aire, cada vez más frío. Los lobos, con sus gruesos pelajes de invierno, estaban mejor preparados para el frío que ella. Sombra se acercó más que antes, lo suficiente como para que Luna pudiera ver las cicatrices en su hocico, el gris de la edad mezclándose con su pelaje. Sus ojos se encontraron, y por un momento hubo un entendimiento entre depredador y presa. No era odio lo que motivaba al lobo. Era supervivencia, pura y simple. La misma fuerza que motivaba a Luna a luchar. La noche llegó con una oscuridad que parecía tragarse el mundo entero. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una en el cielo despejado, tan brillantes y frías como diamantes sobre terciopelo negro. Con ellas vino un descenso brutal de la temperatura. El termómetro, de haber habido uno, habría marcado 20 grados bajo cero. El aliento de Luna se congelaba instantáneamente en el aire, formando cristales de hielo que caían sobre la nieve como polvo de diamante. Los lobos no habían cesado en sus ataques. Si acaso, la oscuridad parecía darles más confianza. Sus ojos brillaban en la penumbra, reflejando la tenue luz estelar, docenas de puntos luminosos rodeando a Luna como luciérnagas malignas. Ella podía escucharlos moviéndose, el crujido de sus patas sobre la nieve, sus respiraciones ansiosas, el ocasional gruñido de comunicación entre ellos. La herida en su pata trasera había dejado de sangrar tan profusamente, el frío intenso ayudando a coagular la sangre, pero el daño estaba hecho. Podía sentir cómo el músculo se tensaba y protestaba con cada movimiento. Cada vez que ponía peso en esa pata, una ola de dolor subía por su pierna como fuego líquido. Pero el dolor físico casi parecía insignificante comparado con lo que estaba ocurriendo en su vientre. Las contracciones venían ahora cada pocos minutos, cada una más intensa que la anterior. Luna sabía que el parto era inminente. Tal vez tenía 30 minutos, tal vez menos. Su cuerpo estaba siguiendo un proceso tan antiguo como la vida misma, un proceso que no se detendría por lobos, o frío, o peligro. La naturaleza era indiferente a las circunstancias. El potro vendría, y cuando viniera, ella estaría completamente indefensa. Sombra, observando desde la oscuridad, podía sentir que algo estaba cambiando. La yegua se movía de manera diferente ahora, más rígida, más cautelosa. Cada pocos minutos, su cuerpo se tensaba visiblemente y ella dejaba escapar un suave relincho de dolor. El lobo viejo no entendía exactamente qué estaba ocurriendo, pero sus instintos le decían que la presa estaba llegando a su punto de quiebre. Ordenó otro ataque, esta vez con 4 lobos simultáneamente. Vinieron desde todas las direcciones que las rocas permitían, una avalancha coordinada de colmillos y garras. Luna luchó con todo lo que le quedaba. Su cabeza se lanzó hacia un lado, atrapando a un lobo por el lomo
y arrojándolo con violencia. Sus patas traseras se dispararon hacia atrás, conectando con otro atacante, pero no pudo detenerlos a todos. Un lobo logró morder su cuello, aunque no pudo penetrar lo suficientemente profundo para alcanzar la yugular. Otro se colgó de su costado, sus garras arañando su piel, mientras intentaba trepar para llegar a partes más vulnerables. Luna se sacudió violentamente, girando en círculos, usando su peso para aplastar a los atacantes contra las rocas. Finalmente logró desprenderse de ellos, pero no sin adquirir nuevas heridas. Cortes superficiales cubrían ahora sus costados, y podía sentir sangre tibia corriendo por su cuello. La siguiente contracción fue tan fuerte que Luna no pudo contener el grito de dolor. El sonido resonó por el valle, un bramido agudo que hizo eco contra las montañas distantes. Era un sonido de agonía pura, y los lobos lo interpretaron como una señal de victoria inminente. Se agitaron con excitación, sus aullidos llenando la noche. Luna sintió algo cambiar dentro de ella. El potro se estaba moviendo, comenzando su descenso. El parto había comenzado verdaderamente. En condiciones normales, buscaría un lugar apartado y tranquilo, se tumbaría de costado y dejaría que el proceso siguiera su curso natural. Pero no había nada de normal en esta situación. Si se tumbaba ahora, los lobos estarían sobre ella en segundos. Así que hizo algo que ninguna yegua debería tener que hacer. Se preparó para dar a luz de pie, contra todas las leyes de la naturaleza, mientras luchaba por su vida. El dolor era indescriptible. Sentía como si su cuerpo se estuviera rasgando por la mitad. Cada contracción era una ola de agonía que amenazaba con hacerle perder el conocimiento. Pero no podía desmayarse. Desmayarse significaba la muerte. Los lobos percibieron su vulnerabilidad extrema. Sombra decidió que era el momento del ataque final. Reunió a toda su manada, incluso a los heridos que aún podían moverse. 10 lobos capaces de luchar se prepararon para la carga definitiva. No habría sutileza esta vez. No habría táctica elaborada. Sería un asalto total, abrumador, diseñado para derribar a la yegua de una vez por todas. Luna los vio prepararse y supo que este era el momento decisivo. O sobreviviría a esto, o moriría aquí en estas rocas. Pero algo cambió en su interior en ese momento. Una calma extraña la invadió, una claridad que cortó a través del dolor y el miedo. Había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Había luchado durante demasiado tiempo, soportado demasiado. Bajó su cabeza, plantó sus patas tan firmemente como pudo, a pesar de las heridas, y esperó. Su crin, enredada con nieve y sangre, ondeaba ligeramente en el viento nocturno. Su aliento formaba nubes densas que se elevaban hacia el cielo estrellado, y en su vientre sentía a su potro luchando por nacer, empujando hacia la vida con la misma determinación que ella mostraba para defender esa vida. Los lobos cargaron. Fue como una ola gris y negra estrellándose contra la costa. Venían con todas sus fuerzas, todos sus dientes, toda su hambre desesperada. Y Luna los recibió con una ferocidad que desafió toda lógica. Ya no era solo una yegua defendiéndose. Era una madre protegiendo a su hijo aún no nacido, y esa transformación
la convirtió en algo que los lobos nunca habían enfrentado antes. Sus cascos se convirtieron en martillos de guerra, aplastando todo lo que tocaban. Sus dientes, normalmente usados solo para arrancar hierba, se hundieron en carne y pelaje. Giró, pateó, mordió, embistió, luchó con cada gramo de fuerza que su cuerpo agonizante podía producir. El caos de la batalla alcanzó proporciones épicas. La nieve alrededor de las rocas se había teñido de rojo, mezclando la sangre de la yegua con la de los lobos caídos. 2 lobos yacían inmóviles en la nieve, sus cuerpos rotos por las coces devastadoras de Luna. Otros 3 estaban heridos gravemente, arrastrándose fuera del alcance de la batalla, aullando de dolor. Pero los 5 restantes, incluido Sombra, continuaban el asalto sin piedad. Luna sentía cómo su cuerpo se dividía en 2 realidades simultáneas. Una parte de ella estaba completamente enfocada en la batalla, cada sentido agudizado al máximo, anticipando cada ataque, respondiendo con violencia calculada. La otra parte experimentaba el proceso del parto, las contracciones cada vez más intensas, el potro moviéndose a través del canal de nacimiento, empujando inexorablemente hacia la vida. Noche, el lobo negro que había sobrevivido a la primera cos de Luna horas atrás, se lanzó hacia su garganta con renovada determinación. Pero estaba demasiado ansioso, demasiado impaciente. Luna vio el ataque venir y en lugar de retroceder, cargó hacia adelante para encontrarlo a mitad del salto. Su cabeza se estrelló contra el cuerpo del lobo en pleno aire, el impacto resonando como un trueno. Noche cayó retorcido y antes de que pudiera levantarse, el casco de Luna descendió sobre su cráneo. El lobo se quedó inmóvil. 3 lobos restantes ahora, más Sombra. Las probabilidades habían mejorado dramáticamente, pero Luna estaba al límite absoluto de sus capacidades. Cada respiración era una lucha. Sus piernas temblaban visiblemente bajo su peso. La sangre de múltiples heridas había empapado su pelaje y el frío la estaba congelando contra su piel. Pero lo peor era el parto. Podía sentir al potro ahora tan cerca de emerger, su cabeza presionando contra la abertura. Sombra, viendo cómo su manada se reducía ante sus ojos, tomó una decisión que iba contra todos sus instintos. Ordenó a los 3 lobos restantes que se retiraran. El costo era demasiado alto. 6 miembros de su manada habían caído o estaban gravemente heridos. Esta presa, por valiosa que fuera, no valía la extinción de su familia. Pero él no se retiraría. Su orgullo como alfa, su dignidad como líder, demandaban que terminara lo que había comenzado. Los 3 lobos se alejaron hacia las sombras, sus siluetas desapareciendo entre los árboles. Solo quedó Sombra, el lobo gris gigantesco con cicatrices de incontables batallas, enfrentándose a Luna en lo que ahora era un duelo singular. Se miraron a través del aire helado, 2 guerreros al final de una batalla épica, cada uno reconociendo en el otro una voluntad inquebrantable. Luna sintió otra contracción, esta más poderosa que cualquier otra anterior. Sus patas traseras casi cedieron bajo la intensidad del dolor. Podía sentir al potro moviéndose, su cabecita emergiendo. Estaba ocurriendo ahora, en este mismo momento. Iba a dar a luz de pie, en medio de la noche helada,
frente a un depredador alfa, Sombra vio la oportunidad y atacó. No fue un ataque salvaje e irreflexivo como los de los lobos más jóvenes. Fue calculado, preciso, apuntando a la pata lesionada de Luna. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la articulación ya dañada, y Luna sintió un estallido de agonía tan intenso que el mundo se volvió blanco por un momento. Pero el dolor, paradójicamente, la trajo de vuelta. La clarificó. Le dio un último impulso de adrenalina. Con un movimiento que desafió todo lo que su cuerpo había soportado, Luna se elevó sobre sus patas delanteras, levantando a Sombra del suelo mientras éste permanecía aferrado a su pata. Luego dejó caer todo su peso, aplastando al lobo contra las rocas bajo ella. Sombra soltó su agarre, el aire expulsado de sus pulmones por el impacto. Luna no le dio tiempo de recuperarse. Su casco descendió una vez, 2 veces, 3 veces, cada golpe resonando en la noche silenciosa. El viejo lobo intentó arrastrarse lejos, pero sus patas traseras ya no respondían. Su columna vertebral había sido dañada en la caída. Luna se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra las rocas. Podía ver a Sombra arrastrándose lentamente hacia el bosque, dejando un rastro rojo en la nieve. Los otros lobos habían desaparecido completamente. Por primera vez en más de 5 horas, estaba sola. El silencio que descendió sobre el claro era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo. Y entonces vino la contracción final. Luna sintió cómo su cuerpo empujaba con una fuerza que no podía controlar. Se dejó caer parcialmente, sus patas delanteras doblándose mientras sus patas traseras permanecían de pie en una posición antinatural. El potro emergió en un torrente de líquido amniótico que se congeló instantáneamente al contacto con el aire helado. Cayó en la nieve con un sonido suave, un pequeño bulto cubierto por la membrana amniótica. Durante un momento terrible, no se movió. Luna, agotada más allá de lo que creía posible, se obligó a girarse. Tenía que limpiar al potro, tenía que romper la membrana, tenía que asegurarse de que respirara. Estos primeros minutos eran críticos. Se arrastró hacia donde yacía su cría, cada movimiento una agonía. Sus heridas protestaban, sus músculos gritaban, pero siguió adelante. Alcanzó al potro y comenzó a lamer agresivamente la membrana, rompiéndola, limpiando la nariz y boca del pequeño. Por un momento, que pareció una eternidad, el potro permaneció inmóvil y silencioso. Luego, milagrosamente, tosió. Un pequeño sonido débil, pero era vida. El potro inhaló su primera bocanada de aire helado y la expulsó en un relincho diminuto que apenas fue audible. Pero para Luna, fue el sonido más hermoso que había escuchado jamás. Su bebé estaba vivo. Era una potrilla, pequeña y frágil, con un pelaje que parecía ser de un castaño similar al de su madre. Temblaba violentamente en el frío, su pequeño cuerpo mojado perdiendo calor rápidamente. Luna sabía que tenía que actuar rápido. Se posicionó lo mejor que pudo, bloqueando el viento con su cuerpo, continuando lamiendo a la potrilla para secarla y estimular su circulación. El frío era ahora el enemigo más peligroso. La temperatura había caído aún más, alcanzando niveles que podían matar a un animal adulto y sano en cuestión de horas. Para una potrilla recién nacida,
mojada y sin las reservas de grasa necesarias, la muerte por hipotermia podría llegar en minutos. Luna lo sabía con la certeza instintiva que todas las madres poseen. Tenía que secar a su bebé y mantenerla caliente, o todo por lo que había luchado habría sido en vano. Ignorando su propio dolor, ignorando las heridas que cubrían su cuerpo, ignorando el agotamiento que amenazaba con hacerla colapsar, Luna lamió a su potrilla con determinación frenética. Su lengua áspera removía el líquido amniótico congelado, estimulando la circulación de la pequeña, generando calor a través de la fricción. La potrilla temblaba tan violentamente que todo su cuerpecito vibraba, sus pequeñas patas delgadas como palillos sacudiéndose sin control. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, la potrilla estaba considerablemente más seca. Su pelaje comenzaba a esponjarse, creando pequeñas bolsas de aire que ayudarían a aislarla del frío, pero seguía siendo peligrosamente vulnerable. Luna se posicionó de manera que su propio cuerpo bloqueara el viento que soplaba desde el norte, creando un microclima ligeramente más cálido alrededor de su cría. La potrilla intentó levantar su cabeza, sus grandes ojos oscuros, mirando a su madre por primera vez. En ese momento, a pesar del frío, el dolor y el agotamiento, Luna sintió una oleada de amor tan intensa que casi la abrumó. Esta pequeña criatura, tan frágil y vulnerable, era suya. Había luchado a través del infierno para traerla al mundo y ahora haría lo que fuera necesario para mantenerla viva. Instintivamente, la potrilla comenzó a buscar alimento. Sus pequeñas narinas se expandían, oliendo el aire, buscando la fuente de nutrición que su instinto le decía que debía estar cerca. Luna se posicionó para facilitar el acceso a sus ubres, pero la potrilla era demasiado débil aún para ponerse de pie. Tendría que alimentarse desde el suelo, algo difícil, pero no imposible. Después de varios intentos torpes, la potrilla logró encontrar una ubre y comenzó a succionar. La leche, rica y caliente, fluyó hacia su estómago vacío. Era exactamente lo que necesitaba: calorías, nutrientes y calor desde dentro. Luna sintió el tirón de la succión y cerró los ojos por un momento, permitiéndose un breve respiro mientras su bebé se alimentaba. Pero ella misma estaba en condiciones críticas. La pérdida de sangre había sido significativa. Tenía heridas abiertas que necesitaban atención y su pata lesionada estaba ahora tan hinchada que apenas podía soportar pesos sobre ella. El frío estaba entumeciéndole las extremidades, una señal peligrosa de que su propio cuerpo estaba comenzando a fallar en mantener su temperatura interna. Sabía que no podía quedarse aquí. Las rocas habían proporcionado protección durante la batalla, pero ahora eran simplemente piedras frías que robaban calor. Necesitaba encontrar refugio real, un lugar protegido del viento donde tanto ella como su potrilla pudieran recuperarse. Pero moverse significaba exponer a la bebé al frío brutal, y la potrilla era aún demasiado débil para caminar. La decisión fue tomada por ella cuando escuchó un sonido en la distancia. Aullidos. Los lobos supervivientes se estaban reagrupando. Probablemente no atacarían de nuevo esta noche, no después de las pérdidas devastadoras que habían sufrido, pero Luna no podía arriesgarse. Tenía que moverse ahora. Empujó suavemente a la potrilla con su hocico, instándola a levantarse.
La pequeña lo intentó, sus patas delanteras empujando contra la nieve mientras trataba de incorporarse. Falló en el primer intento, cayendo de nuevo. Lo intentó otra vez, y esta vez logró levantar su parte delantera, pero sus patas traseras no cooperaron y cayó pesadamente de costado con un pequeño relincho de frustración. Luna la animó con sonidos suaves, bajos murmullos que en el lenguaje de los caballos significaban seguridad y estímulo. La potrilla, determinada a complacer a su madre, o quizás simplemente impulsada por el mismo espíritu indomable que había permitido a Luna sobrevivir, lo intentó una tercera vez. Esta vez, milagrosamente, logró incorporarse completamente. Sus patas temblaban como ramitas en el viento y se tambaleaba peligrosamente, pero estaba de pie. Luna se acercó inmediatamente, proporcionando apoyo físico para que la potrilla pudiera apoyarse contra ella. Juntas comenzaron a moverse. El progreso era dolorosamente lento. Luna cojeaba severamente, apenas capaz de mantener su propio equilibrio, mientras la potrilla daba pasos diminutos e inseguros, cayendo ocasionalmente pero levantándose de nuevo cada vez. Recordaba haber visto una cueva durante una de sus exploraciones del año anterior, no muy lejos de aquí. Si podía alcanzarla, estarían protegidas del viento y podrían descansar. Cada paso era una batalla contra el dolor y el agotamiento, pero Luna seguía adelante, guiando a su bebé a través de la nieve bajo las estrellas indiferentes. La potrilla tropezó y cayó, incapaz de levantarse esta vez. Luna se detuvo, regresó y la empujó suavemente con su hocico. La pequeña lo intentó, pero sus patas simplemente no respondían. Había alcanzado su límite. Luna tomó una decisión que habría sido impensable en cualquier otro momento. Se arrodilló en la nieve, algo que los caballos rara vez hacen, y se acostó de lado junto a su potrilla. La atrajo hacia su vientre, envolviéndola con su cuerpo tanto como era posible, compartiendo su calor corporal. Descansarían aquí unos minutos, solo unos minutos, hasta que ambas pudieran continuar. El viento aullaba sobre ellas, las estrellas brillaban con frialdad celestial, y la noche parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Pero allí, en medio del frío brutal y la oscuridad, dos corazones latían juntos. Una madre y su hija, unidas por el vínculo más fuerte que existe en la naturaleza. Luna había desafiado a la muerte una docena de veces ese día, y ahora, acostada en la nieve con su bebé acurrucada contra ella, se negaba a aceptar que la historia terminara aquí. El amanecer llegó como un susurro de luz en el horizonte oriental. Los primeros rayos del sol tocaron las cimas de las montañas, tiñéndolas de rosa y dorado, antes de descender lentamente hacia el valle donde Luna yacía inmóvil en la nieve. Su respiración era superficial, apenas visible en el aire helado. La potrilla, acurrucada contra su vientre, temblaba débilmente. Ambas habían sobrevivido a la noche, pero apenas. La temperatura había alcanzado su punto más bajo justo antes del amanecer, tocando 25 grados bajo cero. En ese momento, Luna había estado segura de que no verían la luz del día. Podía sentir cómo su cuerpo se rendía, cómo el frío se infiltraba en sus huesos, cómo sus pensamientos se volvían lentos y confusos. Pero su potrilla seguía respirando, su corazoncito latiendo contra ella. Y eso la mantuvo aferrada a la vida.
Fue el sonido lo que la trajo de vuelta de la frontera entre el sueño y la muerte. Un sonido que no pertenecía al bosque invernal. Voces humanas. Al principio pensó que estaba alucinando, que su mente moribunda le estaba jugando una última broma cruel. Pero el sonido se hizo más fuerte, más claro. Voces de hombres y el crujir de la nieve bajo botas pesadas. Un equipo de guardabosques había salido temprano esa mañana, siguiendo reportes de actividad inusual de lobos en el área. Habían encontrado primero los cuerpos de los lobos caídos cerca de las rocas, y luego el rastro de sangre en la nieve que contaba la historia de una batalla épica. Siguieron ese rastro, asombrados por la cantidad de sangre y la evidencia de lucha, preguntándose qué clase de conflicto había ocurrido aquí. Cuando finalmente encontraron a Luna, se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que veían. Una yegua salvaje, cubierta de heridas, acostada en la nieve, con una potrilla recién nacida acurrucada contra ella. La escena era tan conmovedora, tan llena de significado primordial, que ninguno de ellos pudo hablar inmediatamente. El guardabosques más experimentado, un hombre llamado Roberto, que había pasado 40 años en estas montañas, se arrodilló lentamente junto a Luna. Había visto muchas cosas en su vida, pero esto era diferente. Extendió su mano con cuidado, tocando suavemente el cuello de la yegua. Estaba fría, demasiado fría, pero aún viva. Sus ojos se abrieron ligeramente, mirándolo con una mezcla de desconfianza y agotamiento total. «Tranquila, preciosa», murmuró Roberto con voz suave. «Vamos a ayudarte, a ti y a tu bebé». El equipo se movió con eficiencia practicada. Uno de ellos corrió de regreso al vehículo para traer mantas térmicas y el equipo de emergencia veterinario que siempre llevaban. Otro comenzó a documentar la escena con su cámara, captando evidencia de lo que claramente había sido una batalla extraordinaria. Roberto se quedó con Luna, hablándole en voz baja, estableciendo confianza. Cuando llegaron las mantas, envolvieron cuidadosamente a la potrilla primero. La pequeña estaba hipotérmica, su temperatura corporal peligrosamente baja. La frotaron suavemente, estimulando su circulación, mientras otro guardabosques preparaba una fórmula de emergencia tibia. La potrilla, con el instinto de supervivencia que había heredado de su madre, aceptó el biberón y comenzó a beber con avidez. Luna observaba todo con ojos vidriosos. Parte de ella quería luchar, defender a su bebé de estos extraños. Pero otra parte, la parte que había estado luchando durante horas interminables, reconocía que necesitaba ayuda. Estos humanos no eran depredadores. Sus movimientos eran gentiles, sus voces tranquilizadoras. Y lo más importante, estaban ayudando a su potrilla. El veterinario del equipo, una mujer joven llamada Carmen, examinó las heridas de Luna con expresión seria. Eran extensas, algunas profundas, y había evidencia clara de pérdida significativa de sangre. La pata lesionada estaba gravemente inflamada, posiblemente con daño permanente. Pero lo más preocupante era la hipotermia. La temperatura central de Luna estaba peligrosamente baja. «Necesitamos trasladarla», dijo Carmen. «Ahora mismo. Si no recibe tratamiento médico en las próximas horas, no sobrevivirá». El proceso de mover a Luna fue delicado. Utilizando una camilla especializada y trabajando con extremo cuidado,
Lograron trasladarla al vehículo de rescate equipado con calefacción. La potrilla, ahora más alerta después de la alimentación y el calentamiento, fue colocada junto a su madre. Incluso separadas por apenas unos centímetros, ambas se inquietaban, así que finalmente permitieron que la pequeña se acurrucara nuevamente contra Luna durante el viaje. El trayecto de regreso al centro de rescate de vida silvestre fue tenso. Carmen monitoreaba constantemente los signos vitales de Luna, administrando fluidos intravenosos y antibióticos para prevenir infecciones. La yegua derivaba dentro y fuera de la conciencia, pero cada vez que despertaba, su primer movimiento era verificar que su potrilla estuviera allí. En el centro, un equipo completo de veterinarios esperaba. Las siguientes horas fueron críticas. Limpiaron y suturaron las heridas, estabilizaron la pata lesionada, trataron la hipotermia y la deshidratación. La potrilla fue examinada también, encontrándola sorprendentemente saludable, considerando las circunstancias de su nacimiento. 3 días después, Luna estaba de pie nuevamente. Cojeaba notablemente y siempre lo haría, pero estaba viva. Su potrilla, a quien el personal del centro había nombrado Aurora por haber nacido en la noche más oscura, saltaba con energía juvenil alrededor de su madre. La conexión entre ambas era visible para cualquiera que las observara, un vínculo forjado en las circunstancias más extremas imaginables. La historia de Luna y Aurora se difundió rápidamente. Los medios locales cubrieron el rescate y las imágenes de la madre y su cría tocaron corazones en todo el país. Representaban algo fundamental: el poder del amor maternal, la voluntad de sobrevivir contra probabilidades imposibles, el triunfo de la vida sobre la muerte. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y compartir este mensaje de esperanza. Comenta qué te pareció la valentía de Luna. La meta son 30,000 suscriptores. Continuemos compartiendo estas historias que nos recuerdan la fuerza extraordinaria del amor y la supervivencia.